¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches, en vivo, de nuevo, interview con todos ustedes. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Me encanta la Sin embargo estoy aquí resucitando. Nos pasa a todos, a muchos. Muchas veces me mataron, muchas veces me morí, pero acá estoy resucitando. Bueno, muchos temas, pero vamos a empezar con una buena noticia que ustedes estarán enterados. Apareció en Mendoza el bebé robado en Villa Mercedes, el bebé Manuel Lucchesi. No se saben detalles, no podemos avanzar sobre el tema. Allí creo que está el bebé por un lado en el hospital infantil Noti. Creo que ahí está el ministro de Seguridad y el jefe de policía tratando el tema. Y bueno, faltan dilucidar qué pasó, cómo, quién, lo verdadero culpable. Pero lo importante es que apareció el bebé. Y creo que hubo una fuerte presión social que movilizó las fuerzas policiales y judiciales. Esto lo vamos a tratar hoy con un invitado especial que tenemos. Bueno, finalmente culminaron los plazos previstos en el camino en las internas del Partido Socialista. Se presentaron dos listas, la Celeste Unidad, la histórica y poderosa, y la que se le opone, la Rojo Punzo, que es Unidos Organizados. Después de muchos reclamos, se le entregaron la documentación requerida y bueno, esta interna sigue avanzando. La presentación de una lista opositora a la Celeste Unidad, a esta que postula en la presidencia a continuar, a Adolfo Rodríguez Sá, con Claudio Poggi en la vicepresidenta y Alberto Rodríguez Sá en el Congreso, es un hecho casi inédito. Por empezar, nadie creía que se iba a presentar a alguien. Pero bueno, permítanme una perlita, algo desagradable. Un episodio desagradable que vivimos anoche en la sede del Partido Socialista, cerca de las 11 de la noche, ya todo terminado, todos se querían ir, todo, bueno. Y muchos periodistas que los pocos que quedamos teníamos que volver a trabajar tal vez hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Bueno, después de cerrarse las listas se pidió una copia para la prensa, pero insólitamente un señor que se llama Jorge Pinto, usted tal vez no lo conozco, yo de sobra, que integra la Junta Electoral, tomó la carpeta con las listas, le estábamos pidiendo, tomó así y se fue, como si fueran de su propiedad. Y se fue abajo de la sede del Partido Socialista y se metió en un salón, sacó una computadora, subió y andaba en escondrijos, casi infantil, escabullándose para no entregar las copias, como si fueran de su propiedad o si fuera un secreto bélico del Pentágono. Y gracias finalmente a la acción facilitadora de María Angélica Torretegui pudimos leer las listas. Fotocopias, nada. Ahora, yo digo, así va a ser el destrato a la prensa del señor Pinto y toda la dirigencia mientras dure este proceso electoral interno. Digo, Pinto, Jorge Pinto, ex legislador, es del departamento de Chacabuco. Esta cosa de esconderle de las cosas a la prensa, este destrato, ¿lo hace por su cuenta o sigue órdenes? No sé. Bueno, otro episodio. Hoy fuimos a la Cámara de Diputados a invitar a un diputado joven, candidato por la capital, a que viniera acá al programa para hablar las cosas, las inquietudes, qué va a pasar, cuál es el futuro del PJ, el devenir de los tiempos, etc. Y este joven diputado dijo que no podía venir porque ya tenía agenda completa, pero a mí me pareció otra cosa. Bueno, más allá que tiene derecho a venir o no, él pensará que esto no es de su jerarquía, no está a su nivel, puede ser. Tendrá otro programa que lo traten mejor, que sea más complaciente, también tiene su derecho a ir a ese programa. Pero me pareció que este joven diputado tenía un estado de gran crispación, de tensión, de enojo ante la invitación. Y me parece que tantos años en el poder algunos no aceptan la crítica, el espíritu crítico, el pensar diferente, la tolerancia y el respeto al que piensa distinto. Y el que piensa distinto es un enemigo desestabilizador que hay que destruir. O sea, hay algunos en el PJ, sobre todo jóvenes, que se quejan y critican al kirchnerismo y son iguales. Detestan a los que piensan diferente y formulan críticas. Y hacen todo lo contrario de lo que alguna vez dijo Alberto Rodríguez Sá. Dice, hay que rechazar el pensamiento único, no es bueno. Hay que tolerar el que piense diferente, el debate de las ideas. Porque hay dirigentes que se creen dueños de la verdad. Hay funcionarios que se creen dueños de la verdad. Y contradecirlo es un pecado de lesa política, no sé. Hay que pensar igual de ellos. Y después se quejan del kirchnerismo. Son iguales, intolerantes, no soportan el pensamiento diferente, mucho menos la crítica.
me hacen acordar a los dirigentes del PRI mexicano, casi 100 años en el poder, y nadie podía pensar diferente. En la Unión Soviética ni le cuento, en Cuba, en la China de Mao, etc. Intolerancia y soberbia. Hay algunos dirigentes jóvenes del PJ, de la Cámara de Diputados, en fin, que generan temor. Es triste, pero generan temor. No me quiero imaginar con dueños de todo el poder, como gobernadores, internet. Bueno, hay una queja de algunos empleados públicos. El otro día llegó a la oficina de redacción de Carolina Cable Color una carta pública dirigida al gobernador. Dice: somos empleados públicos de San Luis, estamos pasando por el peor momento económico, tenemos los sueldos más bajos del país. Dice, bueno, en otras provincias lo que menos perciben son alrededor de 10.000 pesos. Le pedimos humildemente al gobernador que nos dé una mano, no podemos seguir así, nadie nos da crédito, la mayoría estamos en el veraz. Nosotros lo apoyamos siempre en su campaña, ahora no podemos hablar con usted, y nuestro jefe superior en la Casa de Gobierno dice: si no estás conforme, andate, si no te gusta, podés irte, una cosa así. Dice: no nos discriminen, somos seres humanos, usted en la campaña dijo que iba a haber un cambio y lo estamos esperando, en silencio y sin protesta. Bueno, irán a escuchar, ¿no? En tribunales, una mujer fue acuchillada por su expareja delante de una jueza y de un policía. ¿Y qué pasó? De más está decir que falló el sistema de seguridad. Lo vamos a tratar hoy con un invitado. Los edificios públicos pareciera que no hay un protocolo establecido para los sistemas de seguridad. La gente deambula del ton y son por todos los edificios, tras el portezuelo, la legislatura, acá los tribunales. Y la policía parece también desparramado al ton y son. Algún día entra un tipo con una bomba, una escopeta y no sé, hace un desquicio que no. Bueno, queremos saber cuál es el plan de seguridad por los edificios públicos. No hay escáner, vio que hay en todos lados, de pasa, suena y nada. Porque es casi como una burla. Un hombre acuchilla un despacho delante de la jueza, un policía, a su expareja. No hay manera de evitarlo. ¿Y por qué pasó también? Este es otro tema. También pasó que este hombre acuchilló a su expareja delante de la jueza y delante del policía como una burla. También pasó porque hay un problema grave en la Argentina y en San Luis. El Estado se ha mostrado inepto, se ha mostrado incapaz, hablo de Argentina y la provincia de San Luis, de prevenir la violencia de género y la violencia familiar. En la Argentina los hombres castigan, queman, matan a sus esposas, a sus novias, a sus parejas, con total impunidad. Por ejemplo, cuando se establecen los espacios de restricción, es irrisorio. Es irrisorio. ¿Cómo se va a controlar eso? Mire, tendría que poner 60.000 policías en la Argentina para que sigan detrás a un tipo para que no se acerque a su esposa. Es irrisorio. No existe. No sirven los sistemas para proteger la violencia de género. No sirven. En San Luis y en toda la República Argentina. Además lo largan. Este hombre que acuchilló a su mujer está ahora detenido. ¿Cuánto va a durar? Un día, 2 días, lo largan. Y no se protege a las mujeres castigadas y violentadas en la Argentina. Esta mujer acuchillada ya tenía con su expareja antecedentes y denuncias de agresión. Nadie hizo nada. Y terminó esto en forma burlona, acuchillando a su mujer frente a la jueza de policía. No hay capacidad. Y veamos otro ejemplo. Permítanme. Veamos otro ejemplo. En estos momentos se está ventilando en la justicia el caso de una señora llamada María Eva Sarandón, que era una mujer golpeada, violentada por su pareja, y en uno de estos episodios logró defenderse, sacó un cuchillo y para sacárselo encima le pegó una cuchillada así acá por la espalda. Bueno, ¿saben qué ha pasado? ¿Saben qué ha pasado? Los que están siguiendo el juicio me cuentan que advierten, por ejemplo, al fiscal de Cámara en una actitud encarnizada buscando condenar a la mujer que se defendió de su pareja agresora para tratar de someterla a una condena por tentativa de homicidio. O sea, un machista total. O sea que la mujer que se defendió la quieren condenar. Un fiscal súper macho. Entonces, no se protege. Es inepto el Estado en la Argentina y San Luis.
Así que la víctima pasa ahora, como el caso Sarandon, pasa a ser puesta en el rincón y en el banco de ser víctima de los victimarios. Por eso pasan tantas cosas que no debieran suceder en San Luis. Tras la pausa, como este es un programa, decimos sin modestia, destinados a aquellos de paladar fino que gustan de consumir política, vamos a escuchar tras la pausa 2 minutos. Estuvo Julio Cobos, el ex vicepresidente del No Positivo, y le preguntábamos, con gente aquí del canal, varias cosas, entre ellas, ¿qué cree que hizo o cambió la presidenta para que las cosas estén como estén? Va a estar el señor Guillermo Celi. Guillermo Celi, un hombre que da cierto ejemplo, después de grande se puso de abogado, se recibió, se desencantó de la política, fue el primer presidente fundacional del PUL, ¿puede ser? Sí. ¿Y por qué se fue? Se desencantó, se decepcionó. Vamos a analizar la política con él, lo que pasa ahora. Y luego, como segundo invitado, después de Guillermo Celi, va a estar un colega nuestro, el periodista, el licenciado Diego Masi, jefe del programa de planeamiento y seguridad. Y vamos a hablar, discutir, ¿hay políticas de seguridad concreta? ¿Por qué pasan un montón de cosas que hemos mencionado en nuestra editorial? Aquí, en interview, rápidamente, tras esta pausa y ya venimos. Auspician este programa Banco Superville, el hogar del algarrobo en Bolívar y Rivadavia y sucursales Ilia y La Finur, centro comercial de la ciudad de La Punta, y en Villa Mercedes, Mitre 580. Cantando al sol como la cigarra. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos en interview en vivo por Carolina Cabricolor y TVC Puntana. Guillermo Celi, gracias por venir esta noche. Ha sido un placer. Bueno, igualmente, Ricardo, hace mucho tiempo que no estoy en las cámaras. Pero ahora estamos. Sí, porque el otro día lo encontré a usted en tribunales y sí. Usted me sobrevivió. ¿Qué hace? Mirá, yo pensando, escribiendo, llamando por teléfono. Bueno, porque usted también es periodista y sabe de esta locura. Y yo dije, ¿usted qué hace acá? Que no está en la política. No, me dijo usted que se había puesto a estudiar. Sí. De grande. De grande, sí, así es. En realidad fueron en los últimos 5 años. Empecé a estudiar abogacía un poco como para probar y la verdad que me parece que era realmente una asignatura pendiente. Me fui enchufando cada vez más en el estudio y bueno, hice la carrera en 5 años y el día que mi hija me entregó el título creo que quedará entre los recuerdos memorables, ¿no? Porque uno ya empieza a pensar en los recuerdos. ¿Será que nos estamos poniendo bien? Usted. No sé qué plan tiene usted. No, sí, bueno, si usted como vamos a hablar de política, si usted me permite, son 2 minutos. Podemos escuchar al ingeniero Julio Cobos, el ex vicepresidente del No Positivo, porque él conoce de cerca. Y hoy le preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Cristina Kirchner diferente a Néstor Kirchner? Que esto, no sé si se vino a ver, pero el cepo, no importaciones, la inflación, el INDEC mentiroso, esto decía Julio Cobos ante esta pregunta. Lo escuchamos. Yo siempre digo, el poder no cambia a las personas, las muestras como son, ¿no? Entonces yo no sé si era una Cristina más contenida, que decía que en esta etapa se pedía más, íbamos a construir más institucionalidad, que íbamos a construir los grandes acuerdos entre el campo y la industria, la transversabilidad, la pluralidad, el disenso, el respeto a los demás,
Bueno, ahora esto no fue así y ahora se ha agravado, digamos, y en ese sentido la propia Presidenta dice, ella no gobierna para todos, sino gobierna para las mayorías, lo cual está demostrando que de la pluralidad y de muchas cosas más que se hablaban en aquel momento, bueno, está muy lejos de ese camino, ¿no? En realidad el último ministro de Economía, que ese sí era un ministro que por ahí le hacía ver las cosas en el caso al Poder Ejecutivo, en ese caso Néstor Kirchner, fue Labaña, esta es la verdad, y hasta ahí hubo una inflación contenida, hubo ley de responsabilidad fiscal, hubo equilibrio fiscal, superávit primario y financiero, hubo balanza comercial positiva y reservas del Banco Central considerables, lo cual eran los pilares de un modelo económico. Pero eso es un modelo de hacienda, no es un modelo ni económico ni de desarrollo. ¿Tenemos un modelo de desarrollo? No, porque no vemos ni autopista, ni ferrocarril, ni puerto, no ha quedado nada de eso establecido. ¿Tenemos un modelo social? No, porque está una sociedad atada o esclavizada a planes sociales cuando tendrían que haber sido esto en forma gradual y transformado en trabajo digno. ¿Tenemos un modelo educativo? Sí, muchos recursos, pero poca calidad educativa. ¿Tenemos un modelo institucional que ha consolidado nuestras instituciones? No hay una justicia verdaderamente independiente. Y por otra parte, tenemos una justicia que no controla las mismas resoluciones que ella aplica. Ella le dijo al ANSES que le tiene que pagar a los jubilados, y esto es pagarle en cualquier lugar. El que no cumple esto va preso. Le dijeron que pusieran de nuevamente en funciones al procurador de Santa Cruz. No lo pusieron y acá no pasa nada. Entonces, tenemos una corte, que la corte, en este caso, en nuestro país, cuando un gobierno ejerce con la autoridad que ejerce la función, sin escuchar a los demás, con mayoría en el Congreso, el único reservorio que nos queda de república, de garantía de derechos al ciudadano, es la justicia. Bien, ahí estaba. Guillermo, sí. Antes de ir al análisis que quiero hacer usted de la política provincial, ¿tiene un concepto respecto a lo que dijo el ingeniero Cobo? ¿Coincide? Sí, en parte sí. Creo que para analizar lo que está pasando con la presidencia de la Nación, más allá de que la presidente ahora yo sigo diciendo la presidente, porque quizás sea bastante viejo, pero los maestros me enseñaron que los sustantivos que terminan en E, el género determina el artículo. Así que para mí sigue siendo la presidente. Pese a que le preguntaron ahora cuando estuvo en Harvard si quería o no la reelección, y ella dice que no es tema de ella, pero gente que responde a Cristina Fernández empieza a plantear el tema, me parece que tiene que ver con esto. Es esto de seguir manteniéndose en el poder, y por ahí, bueno, se le escapan un poco o tratan de ocultar un poco lo que está pasando, que es algo de lo que planteaba el ingeniero Cobo en esto de hablar de cepo cambiario, con el nombre que sea, inflación, inseguridad, es decir, hay un montón de cosas en el país que no están funcionando, sin que por esto no haya que pensar en que por ahí algunas de las cosas del gobierno nacional las ha hecho bien, si no, no estaríamos. Y coincido un poco con, te escuchaba al comienzo, con esto de que tenemos que ponerle más racionalidad y prudencia al análisis político, de que no es que uno, si dice o critica algo, entonces está en contra, y si no, tiene que aceptar que todo lo que hacen está bien. Claro. Lo digo tanto para el orden nacional como para el orden provincial. Esto es bastante peligroso porque en materia política empieza a aparecer cierta sensación de temor, de miedo. Claro. Pacho O'Donnell ha escrito un libro que se llama La Sociedad de los Miedos, donde enfoca el problema de los miedos que tenemos todos desde cuando éramos chiquitos y nos asustaban con el cuco. Nene, portate bien porque si no viene el cuco, entonces ya teníamos un primer miedo, hasta llegar a estos miedos actuales, ¿no? Miedos a la inseguridad, cuando tenemos hijos adolescentes, esa necesaria ansiedad que tenemos cada vez que salen, esperando que lleguen para que no les pase nada. Miedos. Y miedo también a la participación política. Y esto es lo que ha ido vaciando a los partidos políticos. Porque, y no debería ser así.
digamos, es decir, deberíamos tratar de reconstruir esta sociedad tratando de que la sociedad sea más justa, basada en la plenitud de los derechos y las libertades de todos, y no en la negación de ninguna. ¿Usted cree, Guillermo, que, no sé si por ahí viene el camino, sí, la pregunta, que vino cierto desencanto suyo cuando se fue de la política, esto que lo que se ve en el PJ, se ve en tanto, en el Kirchner, no se permite el debate interno, el disenso, y el que piense lo contrario, hay que echarlo, mandarlo a la vereda enfrente porque es un enemigo y no un hombre con capacidad de espíritu crítico? Bueno, en parte sí. A ver, ¿esto le pasó? Sí, también me ha pasado, sí. Me ha pasado internamente y me ha pasado externamente, cuando uno a veces ha planteado ciertas disidencias o ciertas críticas o tratar de que algo, porque uno considera que deberían ser de otra manera y no se interpreta por esta misma razón de la que hablamos. De todas maneras, yo te voy a tutear. Digamos, yo no es que me haya ido de la política, en algún momento me fui alejando, mantuve contactos con muchos amigos, tengo amigos por supuesto en el PUL, también en el PJ, y me fui como alejando y ahí un poco me refugié también en el estudio, ¿no? Uh-huh. Precisamente por lo mismo, o sea, por esto que vos llamás desencanto, desilusión. Cuando el PUL nace a la vida política de San Luis, aparece como una fuerza que pretendía ser distinta. O sea, nosotros creamos el Partido Unión y Libertad para dar cabida a un montón de gente que de alguna manera respaldaba el proyecto provincial que en ese momento encarnaba Adolfo Rodríguez Sá, pero precisamente en el PJ, como partido muy rígido en sus estructuras, no le permitían esa participación. Y el PUL nace con puertas abiertas para que se sume todo aquel que quiera participar. ¿Me permite sí. Abro para por momento se logró, sí. Y después siga, pero quiero abonar lo que usted está diciendo. Anoche estaba conversando cuando entregaban las listas y hablaba con Lila Calderón del departamento de Belgrano, que es candidata al Consejo Provincial Departamental de Belgrano, por la Rojo Punzo Unidas Organizadas. Una mujer, una militancia peronista de toda la vida. Y yo le pregunté, Lila, pero ¿por qué estás en esta lista disidente? Porque no dejan entrar a nadie. Quieren ser ellos, siempre los mismos. Y por aquello que hemos hablado, que una vez alguien me dijo el PUL, pareciera que la militancia y la lealtad al PJ no sirve de nada. Siempre ponen a aquellos que más piedras le han tirado al balcón del gobernador o que nunca tuvieron historia militante. Entonces, al militante de base que pateó las calles toda la vida, no lo dejan entrar. Siempre son los mismos, un grupo así cerradísimo, que no tiene historia. Bueno, digamos, me parece que a mí no me corresponde hablar estrictamente de la interna del PJ. Me parece que ese es un tema que lo deberían conversar y dilucidar la dirigencia del justicialismo. Pero sí, históricamente, el Partido Justicialista ha sido un partido de estructuras bastante rígidas en este sentido, ¿no? De todas maneras, el PUL intenta ser distinto. Insisto con lo mismo, creo que por momentos se logró y después medio como que fue pasando lo mismo, ¿no? Entonces medio como que aquel partido con la participación abierta, total y absoluta, y a decir lo que uno pensara, a ser el partido de las ideas, de los proyectos, de la discusión de los temas de actualidad, y se fue diluyendo y cayó más o menos en la misma cosa. Del PJ. Exactamente. De su hermano mayor. Los defectos de su hermano mayor. Exactamente. Perdón, dije hermano mayor. No sé si queda más o menos. Bueno, sí, digamos, uno no es ningún secreto que un poco el mentor de la creación del Partido Unión y Libertad fue Alberto Rodríguez Sá. Uh-huh. Así que en realidad, bueno, si usted lo quiere llamar hermano mayor, llámelo hermano mayor. Uh-huh. Bueno, ya no te tutía, ¿viste? Quiere decir que no me Ahora, gustó, que no me gustó mucho. Claro. Yo le pregunto, sí. Porque el PUL tiene, me parece, un poco lo que parece que quieren hacer con él es posible. El PUL, en principio, más allá de lo que usted dice, nace como, a ver, que no se ofenda a nadie porque están de la nuca enfermos ante los críticos. Nace como un partido muleto. Estaba en los boxes por si venía la intervención al PJ de parte del presidente riojano.
Y cuando pasó el temor, que ya se fue diluyendo, fueron dejando de lado, lo mandaron los boxes, se terminaron, se olvidaron y quedó olvidado. Bueno, con un estado de ingratitud, que muchos están enojados por eso. Está bien. Lo utilizaron. Digamos, yo creo, no digo cómo lo utilizaron porque es una mala parte, pero lo utilizaron. Yo no coincido con ese planteo, digamos. A lo mejor en la idea de alguien estaba esa posibilidad de que hubiese una intervención al PJ provincial, entonces, bueno, entonces el pool podía servir. Pero en realidad a mí me parece que no fueron esas las verdaderas razones de creación del pool, sino las otras, de abrir un espacio de participación. Y además, y yo te invitaría a muchos a que analicen los primeros resultados electorales, donde el pool comparte la candidatura a gobernador con el Partido Justicialista, pero el pool en sus candidatos alcanza el 15% de los votos. Fue la elección en que Adolfo Rodríguez Sá le ganó al candidato radical por muy poca diferencia. Ah, claro. Entonces, sí. Me parece que en realidad, más que pensar en una posible intervención, el pool sirvió como herramienta para garantizar el triunfo en la provincia de San Luis. De todas maneras, y me parece que esto realmente hay que pensarlo seriamente, no hablando del pool, sino de todos los partidos políticos, me parece que los partidos políticos han caído en una situación de descreimiento por parte de la sociedad que es peligrosa. ¿Y por qué? Y precisamente por todos estos temas que estamos hablando. Digamos, a ver, inclusive esto ya se empieza a advertir hace bastante tiempo, cuando se reforma la Constitución en 1994, se agrega el artículo 38, donde se le da a los partidos políticos una preponderancia fundamental para la democracia. Son instituciones fundamentales de la democracia, dice la letra de la Constitución. Que debiera o debiera ser eso. Que debiera ser eso. La democracia se sostiene en los partidos políticos. Exactamente. No podría existir una democracia sin partidos políticos. Pero cada vez se participa genuinamente menos. Y una prueba de esto es lo último que pasó con el cacerolazo en contra del gobierno de la nación, en donde, digamos, se autoconvocó cierta parte de la sociedad en todos los lugares del país sin responder a ningún llamado de los partidos políticos. Esto está marcando que la gente pasó por encima de los partidos políticos. Está bien, fue una primera muestra de que esto es posible que así sea, pero debería ser un llamado de atención para los partidos políticos. Los partidos políticos no dan respuestas, los partidos políticos no discuten ideas, no discuten proyectos. Apareció en algún momento cierto criterio de utilitarismo, es decir, me acerco a un partido político si me es útil para algo. Claro. Si un no, buen puesto, que me dé un buen salario, como una bolsa de trabajo jerarquizada. Exactamente. Hasta que la propia gente se fue dando cuenta de que en realidad, si uno busca un beneficio, no tiene que acercarse a un partido político, sino al poder. Al poder municipal, si se encolumna detrás de las ideas kirchneristas, o al poder provincial, si se inclina por las ideas de Rodríguez Poggi. Esto fue vaciando a los partidos políticos. Y si a esto le sumamos lo que hablábamos al comienzo del temor, en situaciones donde se vive con mucho temor, con temor al futuro, lo cual es bastante grave, digamos, con temor a que no me animo a hacer cosas porque no sé qué va a pasar. ¿Usted cree que está latente ese temor en lo inmediato, en la Argentina, en San Luis? En la Argentina y en San Luis también. En San Luis también. San Luis tiene una gran ventaja, y esto es mérito del gobierno que se inició incluso con Adolfo Rodríguez Sá, que en San Luis no hay indigencia, pero hay pobreza. Los sueldos son bajos. Claro, como se quejan los empleados públicos. De manera de esta gente, los empleados públicos, no tienen problemas de alimentación, no tienen problemas de vestimenta, pero sí tienen imposibilidad de proyectar progreso futuro. Claro. Están como condenados a seguir ahí, subsistiendo, sin pobreza extrema, sin que falte el alimento, pero viviendo al día. Me parece que este es un viviendo tema, a boleta vencida. Exactamente, viviendo a boleta vencida. Bueno,
Eso genera temor. Y eso genera temor a participar. Entonces hay también un temor político en la sociedad, miedo. La sociedad de los miedos. Hay que vencerlo. Tenemos que vencerlo. En realidad los partidos políticos deberían retomar la participación en serio. ¿Y cómo esto está bien, pero me agrada el análisis que usted hace, pero después de mucho tiempo el Partido Justicialista hoy se representa un sector que eran integrantes del propio PJ y por estas cosas que usted dice que no dejan participar, son siempre los mismos, le cierran la puerta a todo el mundo, o pensaron diferente y los mandaron al bando de los enemigos y se presentan. Esto es un hecho inédito. ¿Cómo lo ve desde afuera en su análisis política? ¿Es un intento que no va a prosperar o es una llama, una chispita de algo hacia futuro que puede crecer? Voy a ser lo más sincero posible. A ver. Me parece que no va a prosperar. Me parece que no va a ser una chispita para nada. Me parece que el resultado electoral va a ser de la interna, incluso lo digo desde afuera y con la mejor intención. No es mi intención inmiscuirme en el tema interno del PJ. Digamos. Saquémonos los temores y prejuicios. No, sí, ya sé. Está bien. Haga la observación. No, me parece que va a haber un triunfo total, categórico y resonante de la lista celeste. O sea, me parece que, es decir, si uno lo mira desde la parte, digamos, casi risueña, me parece que es ir a molestar un poquito como para que no sea tan fácil y no sea una elección de lista única, nada más. Pero en definitiva, incluso la gente que se presenta como opositora al oficialismo provincial, sabe que más allá de sus resultados en esta interna, en realidad ellos tienen otro partido que es el Frente para la Victoria. Claro. Digamos, entonces me parece que esto es nada más que ir a molestar un poquito ahí, como para que la elección interna no sea un trámite. Claro. Eso es lo que yo pienso. ¿Y qué ganan y qué pierden? Bueno, yo sé que están divididos, porque, por ejemplo, Pérsico, que está enfrentado al intendente, de esta movida, nada. Hasta mirará a ver para saborearse cómo cae el enemigo kirchnerista, ¿no? Y bueno, porque en realidad el kirchnerismo también tiene estos mismos problemas, ¿no? El kirchnerismo, a ver, gran parte de la elección del kirchnerismo en San Luis no ha sido por los candidatos locales, sino más bien con cierto beneficio de arrastre de la candidatura presidencial de Cristina Fernández, que en realidad hizo una elección mejor que la que hacían los candidatos locales. Y están muy divididos y peleados para ver quién es el que se erige en jefe del kirchnerismo en la provincia de San Luis. Y de toda la oposición. Y obviamente de toda la oposición. ¿Quién es el mejor opositor que usted ve al gobierno provincial y al PJ? El mejor opositor, me parece que casi que no veo todavía opositores con claridad. Por ejemplo, si yo le dijera Ceballos, Enrique Ponce, Pérsico, bueno, no, tampoco no hay demasiado más. Digamos, uno podría pensar de los tres en que el que tiene un poco más de posibilidades es Ponce como jefe del municipio más importante de la provincia de San Luis. Pero no sé, no más que eso en principio. ¿Qué potencia? Perdón, sí. Digo esto, pero al mismo tiempo también advierto que en realidad tampoco se ven cambios importantes, sustanciales, claros en la gestión de Ponce con relación a la gestión de Alicia Leme. Ya lleva casi un año y en realidad más o menos lo mismo. Entonces, no veo que haya un cambio tan importante. ¿No va a tener influencia, por ejemplo, a las elecciones parlamentarias en el año que viene, que renueva Capital, el distrito más grande? La gestión de Ponce no va a tener una influencia fuerte a la hora de ganar bancas la oposición. Ahora, me parece que no va a tener influencia la gestión en sí misma, aunque puede darse algún tipo de crecimiento precisamente con el manejo de la estructura de la municipalidad. Claro. Digamos, pero no por la gestión, sino por el manejo del poder municipal. Que siempre, por eso en esto de la participación en los partidos y todo lo demás, en general a los que están en el poder no les gusta mucho esto. Porque en realidad mientras menos participación haya, más fácil de permanecer, más fácil de quedarse. Mientras no aparezcan nuevos liderazgos, mientras no aparezcan nuevos dirigentes políticos, los que están prefieren que sea así.
Esta es una tarea que deben hacer los que no están. Digamos, me parece que dentro de esto y dentro de esta especie de desencanto encaja esta idea de don Aníbal Fernández, el senador de los bigotes gruesos, de ampliar el espectro electoral incluyendo a jóvenes a partir de los 16 años. Ay, ¿cómo lo ve eso usted? Usted que está en la Universidad Católica, ¿cómo es la última pregunta? Mire, casi que no. Me parece que responde a esto, a esta necesidad de ampliar el espectro electoral buscando que los jóvenes se sumen a la participación. Y en realidad me parece que los jóvenes no estaban reclamando ningún derecho a votar. Me parece que los jóvenes piensan que ni siquiera se sienten capacitados para votar. Por lo menos es lo que yo he podido ver en San Luis, que incluso en mi actividad docente hasta hemos tratado de ocultar un poco el pensamiento de los jóvenes, y esta es un poco la respuesta, ¿no? Ellos están más preocupados por otras cosas, están más preocupados por resolver problemas que tienen que ver con su futuro, exactamente, que no lo ven con claridad. Los jóvenes que están terminando la secundaria tienen mucho temor, miedos, incertidumbre de lo que se viene, no ven con claridad una perspectiva futura. Cuando nosotros terminamos la secundaria, nosotros ni nos preocupábamos por trabajar o por el dinero. Sabíamos que si hacíamos un esfuerzo e íbamos a la universidad, cuando nos recibiéramos, íbamos a tener los beneficios que queríamos. Los jóvenes de hoy ni eso tienen en claro. Se plantean, van a estudiar un poco de los sectores que estudian, porque ese es otro tema, de qué porcentaje va a la universidad. No sé si la explicación del país que tenemos no pasa por ahí, claro. Pero del porcentaje que va a la universidad, que es poco, muy poco, ni siquiera tienen algún tipo de certeza de que finalizados los estudios universitarios, entonces van a empezar a cosechar los beneficios. Guillermo, ha estado exquisita la charla, la verdad que ha estado buena. Acá Matías, que le gusta la política, ha estado buena. Gracias por venir, ha sido un placer y ha estado súper justificada la invitación y este encuentro que tuvimos en tribunales. Bueno. Gracias, ha sido un placer y un honor. Señores, tras la pausa estaremos con el licenciado Diego Masi, jefe del programa de planeamiento y seguridad, y vamos a debatir. ¿Hay política de seguridad? ¿Por qué pasan algunas cosas aquí en San Luis en materia de seguridad? Que además, es que coincidencia, periodista y él también periodista. Supongo que nos vamos a entender. Sí. Aquí en el interview, tras la pausa, un minutito, ya venimos. El periódico digital más destacado de hoy, ABC Noticias San Luis. Toda la información al día, con la mejor columna de análisis político y social de San Luis. ABC Noticias San Luis, el más leído, el más buscado. www.abcnoticias-sl.com. Somos trabajo. Somos vivienda. Somos servicios. Somos educación. Somos recreación. Somos cultura. Somos autónomos. Somos deporte. Somos solidarios. Somos futuro. Municipalidad de San Luis. Somos todos. Carolina Cable Color HD y TVC Puntana HD, la nueva televisión, es un servicio más de tu canal de cable. Cable Color HD y TVC Puntana HD, la nueva televisión, disponible para todos nuestros abonados. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí,
Bueno, muy bien. Tenemos algunos datos que nos han pasado de la producción. Licenciado Diego Masi, periodista, un placer que esté con nosotros. ¿Qué tal? Gracias Buenas por noches. venir. No, gracias por la invitación. Bueno, me sale de adentro la pregunta. ¿Cómo, siendo de la adrenalina periodística, qué lo sedujo y lo llevó a la función pública? Y parece enamorado, muy metido, muy defensor de su trabajo. En realidad uno nunca sabe. En lo particular, milité en política en los clásicos centros de estudiantes que se hacían primero en la secundaria, en los últimos años, después lo pude hacer en la facultad, siempre dentro del peronismo, y después, bueno, creo que la vida te va llevando naturalmente a poder compartir las pasiones. Por un lado lo que tiene que ver con la política, por otro lado lo que tiene que ver con el orgullo y la posibilidad de poder cumplir una función pública porque hay un ministro y porque hay un gobernador que creen que vos podés cumplir una función en un determinado lugar. Esos son aquellos orgullos que uno se lleva, digamos, de poder trabajar en un lugar y que te dejen hacerlo con libertad y poniendo todo el esfuerzo en algo que uno cree que es en tratar de aportar algo de lo que uno cree que puede aportar, y básicamente, y creo que esto le pasa a todos los que están en la función pública, sea en el lugar que estén, si están dentro del peronismo provincial o en otro ámbito, aquel que está en la función pública lo hace porque piensa que puede darle algo a la sociedad. Estresante. Está, creo que de las 7 de la mañana, todavía no vuelve de su casa, sí, pero casi que ya ni lo conocen. No, sí, uno no tiene por qué quejarse de eso, digamos. Es lo que uno eligió y lo hacemos con placer. Bueno, si es posible, antes de que debatamos las políticas de seguridad, lo que podamos escuchar, saber, esta buena noticia con que arrancamos, que apareció Emanuel, el bebé que se robó en Villa Mercedes, hasta donde usted sabe, porque falta ahora dilucidar otros culpables. Yo le voy a decir lo más importante del caso, lo más trascendente. Sí. En este momento Liliana tiene en brazo a Emanuel. Sí. Eso es lo más importante. Ajá. Yo decía hoy al inicio de la conferencia de prensa que el ministro, el doctor Eduardo Gastón Bonet Ruiz, junto al jefe de policía, el comisario general Miguel Ángel Urbieta, hicieron el viaje menos deseado y el viaje más esperado. El menos deseado porque nadie desea tener que afrontar, digamos, de la función pública el robo de un bebé o la sustracción de un bebé de la mano de un padre o de una madre. Es quitarle el tesoro más preciado a un ser humano, es quitarle un hijo, digamos. Y eso es un dolor muy grande. Y había todo un ministerio y había todo un gobierno muy preocupado en eso. Entonces era el viaje menos deseado porque nadie desea hacer ese viaje, pero el viaje más esperado porque es la resolución, como desde el gobierno esperábamos que se resuelva este conflicto. Recuperar el bebé. Con el bebé en brazos de Liliana. Ahora vendrá la investigación. Ahora hay toda una investigación judicial donde hay muchas aristas, donde por ahí uno conviene que no hable, donde uno tiene que aplacar sus pasiones o aquello que tenga que ver con las profesiones que uno alguna vez eligió, y simplemente decir que lo más importante es que Emanuel está en brazos de Liliana, que seguramente en las próximas horas estarán emprendiendo la vuelta desde Mendoza y que ha tenido el final que se esperó que tenga este caso en el momento que comenzó. Ahora que hay que dejar que la justicia, la jueza, la policía hagan su tarea, darles el espacio y el tiempo. Entendemos que todos tienen que hacer su trabajo y entendemos que está todo dado para que el caso se esclarezca definitivamente. Pues claro que simplemente hay que esperar. Entiendo que uno a veces necesita tener la información antes. Bueno, esperemos un poquito porque ya lo más importante, que recién tuve la suerte que el subjefe de la policía, que también está en Mendoza, el comisario Oscar Papaño, me mande por mensaje, digamos, la foto de Liliana con el bebé. Y no hay cosa más importante que eso. Se fue para allá. Está también allá, digamos, en la comitiva que conformó el señor. Una psicóloga, creo. Llevaban un psicólogo de la policía, un oficial que estuvo a cargo, está también Adriana, si no me equivoco, una de las tías de Manuel. Bueno, pero lo más importante es esto, que hoy se resolvió un caso que nos angustiaba mucho a todos, que como dije antes, el ministro pudo hacer el viaje acompañando a la madre. No era un viaje que nadie anhelaba, pero era el viaje que deseábamos. Es poder cerrar un caso que indudablemente generó mucha angustia. Nosotros, ayer el ministro nos pidió que recibamos a los familiares en Villa Mercedes, lo hicimos con la gente del programa de protección y garantías constitucionales, y había mucha angustia, había mucha incertidumbre, y todos, si bien había muchas pistas, que algunas llevaban la investigación a Mendoza, algunas de las pistas más fuertes llevaban a Mendoza, pero no había certezas, digamos, y cuando no hay certezas y la falta de información en estos casos, y el tiempo, que es un enemigo terrible, bueno, hacía que esta angustia se vaya acrecentando. Bueno,
Hoy, por suerte, Liliana tiene en brazo de Manuel y eso es lo único importante. Más, ¿y qué pasa con...? Hay 3 casos más, 2 chicas, una de la Punta, una de la ciudad, de 13 años, una chica de 18 años de sí, una chica de 18 y una de 13. Y dos de 13. ¿Y qué está pasando con esta...? En los 2 casos hay algunas líneas de investigación que están bastante firmes. Incluso antes de venir hice algunas consultas y me dicen, tenemos buenas líneas de investigación, especialmente en el caso de la chica de la Punta. Tenemos algunas expectativas de resolución del caso, pero volvemos a los de... ¿Hay problemas familiares en esos casos? Lamentablemente en esto vamos a ser cautos. Digo porque vos me estás haciendo preguntas y se buscan respuestas. Cuando hay una persona que no está en su hogar y a veces alguna declaración puede entorpecer la investigación, a veces es mejor callarse. Seguro. Hay línea de investigación, se está trabajando, lo está haciendo la justicia, lo está haciendo la policía. Esperemos que... Pero se está en buen camino en esos 3 casos que quedan. Esperemos tener, en especial lo de la chica de la Punta, esperemos tener una resolución del caso, digamos, y en los otros también, obviamente. Ahora, yo le pregunto, con todo respeto, no lo tome mal. No, ahora, tuvo una fuerte repercusión pública el caso del bebé Emanuel. Esa presión social nos generó una mayor prontitud. Digo, no sé si ustedes perciben la sociedad aquello de que si el doctor Alberto Rodríguez Sá no se hubiera quejado de lo que sucedió en Carolina, en La Rama, en el Trapiche, la cosa no se dilucidaba. No percibirse en la sociedad que algunas cosas se descubren si no hay presión social o de un ex gobernador. ¿Cómo trabajan la planificación de la lucha contra los episodios desagradables o contra el mismo delito? Hay 2 cuestiones que uno trabaja diferenciado. Uno es en la prevención y otro con el delito ya consumado. En el caso de Manuel, a nosotros la presión no surgió el mismo jueves. Después tomó estado público y ayer creo que empezó a tener cierta efervescencia social. Nosotros entendimos que estábamos ante un caso, digamos, por un lado, que no estamos acostumbrados en la provincia, no tenemos situaciones de este estilo, no teníamos casos anteriores recientes como para poder compararlo, y que uno diga esto, hoy lo puede decir con la tranquilidad que apareció Manuel, pero si en este momento el caso no estuviera resuelto, estaría diciendo una cosa que no tiene ningún sentido, porque habría una madre que estaría, digamos, ante la pérdida de un chico o a la espera de recuperar un chico. A nosotros la presión en este caso puntual no surgió el mismo jueves. Después sí hubo efervescencia, ¿no? Pero a ver, el ministro en persona junto al jefe de policía y todos los que conformamos su equipo, el mismo jueves había una preocupación muy grande en el ministerio. Estábamos ante un hecho que no es común en la provincia de San Luis y que no queremos para nada acostumbrarnos. No nos interesa acostumbrarnos a este tipo de hechos. Entendemos que tenemos todo para que estos hechos no se vuelvan a repetir, o por lo menos cuando sucedan como un hecho absolutamente extraordinario como este. Pero para nosotros, en este caso puntual, y lo digo con absoluta honestidad, para nosotros la presión comenzó el mismo jueves a la mañana cuando tomamos conocimiento del caso. Hablando más en un caso donde había un montón de interferencias y un montón de opiniones de parte de la sociedad absolutamente encontradas una con otras, pero nosotros entendimos que estábamos ante un caso de inusitada gravedad y el paradero de Manuel era lo que iba a resolver el caso. Pues usted habla de cuestiones que no estamos acostumbrados y es verdad, con esto de los secuestros virtuales, pero una seguidilla enorme. Secuestros virtuales ¿Han encontrado es una pista de que esto no es gente de acá porque tenían que ir a Río Cuarto? ¿Qué han encontrado detrás de estos secuestros virtuales que tan seguidos se están dando? Secuestros virtuales, lo que hay que marcar es que se ha dado una seguidilla después de muchos años que no ocurrían. Son modalidades que aparecen cada tanto, donde aparecen y aparecen en masividad hasta que la gente toma conocimiento de cómo tiene que actuar. Es muy difícil poder pedirle a alguien que actúe fríamente cuando está ante un caso donde le están relatando una situación que es absolutamente verosímil, que es lo que le pasa generalmente a la víctima, y por eso termina depositando el dinero en algún lado. Son casos donde no son de fácil resolución, si bien e incluso hasta empieza a haber ciertas discrepancias en cuáles son las competencias de investigación, si son federales, si son provinciales, si es provincia de San Luis, si es provincia de Córdoba. Son casos que son complejos de resolución, son complejos casos que uno entiende que se dan con grandes intervalos en el tiempo, pero cuando se dan se producen con mucha fuerza durante un periodo muy corto, porque cuando la gente entiende cuáles son las acciones que tiene que tomar,
los casos dejan de tener sentido porque la gente ya empieza a responder de otra manera. Pero obviamente son casos que preocupan porque indudablemente la víctima, digamos, de lo que son los secuestros virtuales, que en realidad, digamos, también uno tiene esta duda si podemos hablar del término secuestro, porque en realidad no hay nadie que está siendo secuestrado. Sí. Sí hay un engaño muy fuerte y la víctima, digamos, lo sufre. Indudablemente es un tema para analizarlo muy fuertemente porque la víctima lamentablemente termina desprendiéndose en algunos casos de cantidades importantes de dinero que después le afecta, digamos, en lo que es su vida cotidiana y lo que es en su devenir cotidiano, que a lo mejor es dinero que tenía ahorrado para distintas situaciones, claro, y que le interfiere de modo brutal en su vida. Pero hay que tener en cuenta una cuestión, digamos, creo que en esto que pasó durante una seguidilla de 4 o 5 días, seguramente veremos ahora que va a empezar a haber un intervalo seguramente de tiempo, porque la gente entiende que cuando recibe este tipo de llamada, y por eso es muy importante el trabajo de los medios de comunicación en esto, en alertar de cuál es, digamos, la conducta que tenemos que tener, esto de poder tratar de enfriarnos, de tratar de entender que podemos estar ante un engaño y tomar los recaudos. Si están hablando que quien ha sido secuestrado, supuestamente secuestrado, es un hijo, una hija, una esposa o un familiar directo, bueno, tratar de contactarse rápidamente con ese familiar para poder tener la tranquilidad de que se estaba ante un engaño y no actuar en consecuencia. Digo más, sí. Nosotros hemos comentado en nuestra presentación editorial lo que sucedió en el Poder Judicial. Un hombre delante de un policía y de la jueza le dio un cuchillazo a su expareja. Y esto habla del sistema de seguridad de los edificios públicos, por lo menos. No sé, no hay escáner, no hay control. ¿Cómo se planifica? La gente deambula por los edificios públicos sin ton ni son. No sabemos si los policías tienen alguna orden. Hay un protocolo de control del sistema de los edificios públicos, porque un día un loco entra con una escopeta. Mire, me dicen, la policía del Poder Judicial hace tiempo reclama medios de seguridad como detectores de metal, rejas por la calle Colón, monitoreo. Hay un banco en el edificio de tribunales. No hay un solo control. Entran a robarse, no queda uno vivo. Me corresponde al general de darle. ¿Cómo es el sistema de la seguridad en los edificios públicos? Vamos a diferenciar. El sistema de seguridad que nosotros tenemos en la provincia está adecuado a lo que es la vida cotidiana que tiene la provincia. Indudablemente, cuando te aparecen este tipo de casos, hace que uno empiece a replantearse todo lo que tenga que ver con medidas de seguridad y empezar a decir, bueno, tenemos que empezar a cambiar las medidas porque hay algunas pautas culturales que teníamos en la provincia que indudablemente están empezando a cambiar. También hay algo que marcar, digamos, el caso que sucedió en tribunales es un caso tan extraordinario que nosotros hoy recibimos un montón de llamadas de medios nacionales en el Ministerio de Seguridad, que era algo que no ocurría normalmente. O sea, no es normal que estas cuestiones ocurran en tribunales, más, es absolutamente extraordinario que ocurran este tipo de casos. Lo que no quita que nosotros ahora tengamos que empezar a poner la mirada en empezar a aplicar sistemas de seguridad que cuando se apliquen lo primero que vamos a escuchar es que esos sistemas molestan. Yo recuerdo hace un par de años atrás, cuando en la Casa de Gobierno se había implementado un sistema para lo que era el control de los ingresos, que había una enorme cantidad de quejas, digamos. Entonces, tendremos que aplicar primero los sistemas de seguridad y después tendremos que acostumbrarnos como ciudadanos a esos nuevos sistemas de seguridad. Cuando ocurren estas cuestiones es cuando uno tiene que replantear algunas cosas. Seguramente los ciudadanos tendrán un periodo de adaptación donde aparecerá la queja. Pero también hay que marcar algunas cosas, digamos, no son hechos fáciles de prevenir dentro del sistema actual que nosotros tenemos. Es una persona que seguramente tenía un arma blanca ante su ropa, muy escondida, y pasa desapercibida, como pasan un montón de personas, digamos, que transitan o deambulan por el Poder Judicial, por el Ejecutivo, como bien decías, y transitan con la normalidad que lo hacemos todos cotidianamente. Bueno, a partir de ahora seguramente tendremos que seriamente pensar que esto que nos sucedió una vez nos puede suceder 2 veces. Y hay que empezar a trabajar sobre eso. Pero el sistema de seguridad que nosotros tenemos aplicados en los edificios públicos tiene que ver con las pautas culturales y tiene que ver también con nuestras estadísticas o tiene que ver también con los hechos de inseguridad que normalmente no se producen en un edificio público. O sea, es verdad que vos decías, hay un banco, bueno, hay un banco, pero también hay policías, digamos, dentro del Poder Judicial. Nos pasó esto, bueno, habrá que empezar a aplicar, como decís vos, detectores de metales, escáner, un sistema de control donde la gente tendrá que identificarse. Pero también tratemos de recordar lo que nos pasó cuando alguna vez se trató de hacer un sistema de identificación en Casa de Gobierno, que me acuerdo que hubo hasta un fuerte rechazo social en un primer momento de esa medida. Los sistemas de seguridad muchas veces no son para nada cómodos para aquellos que están por la buena senda, digamos.
Pero benefician a todos. Obviamente benefician a todos, pero la gente que trabaja y que cotidianamente anda dentro de los marcos legales, sienten en algún momento que eso lo está demorando su quehacer cotidiano. Cuando vos estás trabajando en tribunales, que tenés que entrar y salir rápidamente, o de casa de gobierno, hay gente que siente que lo están demorando con medidas de seguridad, que aparte siente que en algunos casos hasta las sienten de modo extraordinario para lo que tenemos de los casos. Pero estos tipos de situaciones son lo que nosotros tenemos que llevar a replantear lo que tiene que ver con la seguridad. Lo que está sucediendo. Bueno, ¿alguna vez el secretario de Gobierno Municipal, el doctor Julio César Fajés, que se ha reunido con usted, se ha quejado públicamente, que le han dicho el gobierno que va a retirar todo el sistema de seguridad en la ciudad de San Luis, por eso están por crear la policía municipal? ¿Por qué no aclara este tema? ¿Queda desprotegida la ciudad de San Luis? En realidad yo he hablado con Fajés y tenemos la suerte de tener buen diálogo con el doctor Fajés. Nadie se le ocurriría quitar la policía de la ciudad de San Luis. Lo que hubo en un momento era un convenio, el convenio es del año 91. Nosotros a mediados de abril le dijimos a la municipalidad, miren, este convenio debería reverse, pero tenemos un problema, nosotros estamos a disposición del juzgado de falta municipal guardándole todos los vehículos que ustedes secuestran y nosotros no tenemos lugar, que es una realidad, no hay lugar físico. Por favor díganos dónde los llevamos. Nunca nos respondieron, entonces un día le dijimos, miren, dejemos sin efecto este convenio, porque este convenio no solo que no tiene sentido, sino que nos obliga a hacer cosas que ya no las podemos cumplir y que aparte ustedes tampoco estamos sentándonos a dialogar para ver cómo las solucionamos. Entonces dejamos sin efecto el convenio. ¿El convenio qué es lo que deja sin efecto? La policía de la provincia de San Luis no labra más actas de tránsito ni secuestra más vehículos. Ahora, decir que de ahí no da más seguridad en la ciudad no tiene nada que ver. O sea, la policía de la provincia de San Luis sigue estando en la ciudad de San Luis, lo sigue estando con mucha presencia en la ciudad y en los barrios y va a seguir trabajando. Hay algunas cuestiones que a veces serían buenas aclararlas. El gobierno, nuestro gobernador, el gobernador Claudio Poggi y el ministro, el doctor Eduardo Moner Ruiz, tienen la firme intención de seguir mejorando la seguridad en la ciudad de San Luis y colocando más cámaras en la ciudad de San Luis. Ahora bien, si nosotros tenemos un sistema con algo más de 40 cámaras y tenemos aproximadamente 30 que tienen problemas para poda de árboles y que si los árboles no se podan, las cámaras no ven porque terminan mirando las hojas de los árboles, y no logramos que el municipio no solo pode los árboles, sino 3 meses después, donde le mandamos una nota dándole la ubicación exacta de cada cámara, dónde están ubicadas, los convenios que la autorizaron para colocar. Escuchamos al intendente que sale alegremente a decir que las cámaras no tienen autorización para estar en la ciudad de San Luis y que además nunca le hemos informado la ubicación que tienen. Cuando sí, eso dijeron, que en febrero les preguntaron dónde están y que no le contestaban. Cuando recibieron 3 notas pidiéndole la poda de 30 cámaras con la ubicación de esas 30 cámaras. Y recibieron una nota que está fechada con ingreso en la municipalidad, por suerte nosotros llevamos la nota y la hacemos cargar, con ingreso en la municipalidad de San Luis del 10 de abril de este año, donde le decimos, mire, lo que usted cree que no está autorizado, acá le enviamos los 2 convenios, uno del año 2008, otro del año 2010. Y lo que usted nos dice que no sabe dónde está ubicado, pues si bien ya lo debería saber, se lo informamos de nuevo.